Bien, buenos días, doctora Melo, bienvenida nuevamente. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con esta etapa del concurso número 248, en este caso su examen oral. Presentamos nuevamente a la doctora Patricia Clerici y al doctor Carlos Toselli y les agradecemos ya en este último examen por su participación y colaboración en este concurso. Bueno, los acompaña de manera presencial también ahí en el piso la consejera Encarnación Lozano. Bueno, ahora sí, doctora, usted sabe, tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿está bien? Va a tener un reloj en pantalla, ahí está, para poder ir ordenando su exposición y cuando termine, el jurado le va a hacer las consultas que considere pertinentes. ¿Sí? Bueno, Bueno, adelante y suerte, doctora. bueno, gracias. Bueno, eh, ante todo, muchas gracias por estar. Muy honrada con su presencia, sinceramente. Con la doctora Clarín, de conocerla personalmente, empecé a leerla, digo, por fin. Así que un gusto. En segundo lugar, esto de exponer mi tema fue como, uy, ahora qué expongo porque estuve leyendo lo que es la ley de riesgo del trabajo y en función de que por ahí, relacionado con lo que usted decía de justicia de paz, una de las cosas que yo hago es certificar las apudactas que llamamos acá para que el trabajador inicie sus reclamos, ¿no? Entonces, en función de eso, una de las cosas que veo en el trabajo son mucho esto de las demandas laborales y demás, cómo se inician. Entonces, ante todos esos reclamos, analizar o al menos tratar de analizar el contexto de la nueva ley de riesgo del trabajo, que es una cuestión compleja, me pareció como un detalle enriquecedor para mis formaciones y seguir creciendo, ¿no? Entonces, esto, hablar de las reformas que tanto nos asustan, que han en boca del público en otro decir, no, ahora todo cambió, y uno analizar en profundidad, si se quiere en profundidad eso, puede ir dilucidando qué es lo bueno, qué es lo malo, y esto de que las leyes laborales, desde que he estudiado derecho, son infinitas y numerosas, cuán difícil es perseguir lo que legislativamente se quiere o desde los derechos humanos también se quiere, que es proteger al trabajador, tratando de brindarle esto una indemnidad, cumplir con principios de la ley laboral. Y bueno, lo crítico de esto es decir, uy, pasamos de un sistema tarifado a una derogación total de ese sistema y ahora nadie se hace responsable y surge la ley de riesgo de trabajo que no es no se hace nadie responsable, no es que el trabajador ya no va a ser indemnizado, sino que frente a determinadas situaciones complejas, la ley de riesgo de trabajo viene a regular estas situaciones. Entre ellas eh, el pluriempleo, la intercurrencia, cómo se forma el fondo de garantía, el fondo de desempleo, y cómo se ha llegado a esto, a análisis de mucha jurisprudencia que han ido formando estos criterios de los jueces laborales, ¿no? De tratar de proteger al trabajador frente al caso específico y las cuestiones no reguladas por la ley. Entonces, esta ley de riesgo de trabajo que prevé estas cosas no deja de ser constantemente analizada y según sea la aplicación en el caso particular y las situaciones en particulares, estamos constantemente en esta tensión de si es constitucional o no es constitucional, cómo se lo protege al trabajador, cómo se lo indemniza frente a determinados daños. eh, y bueno, eso es como que me llamó muchísimo la atención y poder ponerlo para hacer una apertura de preguntas me pareció interesante. Así que eso es lo que podría exponer en este momento. Sigamos. Este, bueno, ¿y qué opina del tema de la opción con renuncia, por ejemplo? ¿Qué opino con respecto a la opción con Sí, renuncia? Bueno, ahí entran, según mi apreciación, en juego la situación particular y esto de la opción de renuncia sí habla de la autonomía de la voluntad de las partes, de poder elegir lo que yo eh,
creo o pretendo mejor para mi derecho, pero en situaciones de que sí, hay presunciones, según mi mirada, del trabajador que está en peores condiciones frente al empleador, que como que vician esa voluntad y que no me parece para nada Pero si yo hago un acuerdo sistémico, sí. ¿puedo luego, por ejemplo, demandar al empleador por diferencias extrasistémicas? No, ¿qué paso? ¿Cómo tengo que hacer? Esa es un poco la idea. Ah, bien, bien, bien. Que yo arreglé con el empleador por el 20% conforme la tarifa legal. Sí. Pero yo puedo demandar, por ejemplo, porque la tarifa legal no me cubre la pérdida de chance, el daño al proyecto de vida, alguna cosa de eso, o cómo, y si puedo, ¿cómo? Eso un poco sería la pregunta, ¿no? Sí, sí. Se puede demandar por cuanto si no se cubrieron determinados rubros más allá de este acuerdo y hay determinadas ítems que son indemnizables, lo que trata de protegerse es la reparación integral del trabajador y no que queda fuera de estos determinados ítems de indemnización de la ley. Claro, pero la ley te dice que en esos casos habría una cosa juzgada. Lo arreglé con la indemnización sistémica. Es decir, usted nadie lo obligaba a arreglar por vía sistémica. Entonces, ahora, ¿por qué pretende lo extrasistémico? ¿Por qué pretende daño al proyecto de vida cuando usted no lo reclamó cuando hicimos el acuerdo? Bueno, la ley de riesgo tiene un sistema de fórmula. Sí, La fórmula te da tanto en función de tu salario, tu edad, de grado de incapacidad. Te pagaron el 100% de lo que te dio por esa vía. El grado, lo que te dio, la RT te lo reconoce y te lo pago. ¿Por qué ahora vos vas a ir y contra quién vas para reclamar si pudieras reclamar ese daño extrasistémico? ¿Contra quién irías? ¿A quién le reclamarías el daño no sistémico? Por ejemplo, esta es la pérdida de chance. El daño del proyecto de vida, que son los más habituales, más del daño moral, podríamos entender que quedó englobado en el artículo 3 de la 26.703, en la reforma, en una de las reformas. Pero lo otro, ¿a quién se lo reclama y cómo saltear la valla de una cosa jugada? claro, planteando por ahí la inconstitucionalidad y contra las ART, ¿sí? Que deben responder por la vida del trabajador. Lo cierto es que ante esos reclamos y este fondo de garantía que se llama son en la actualidad, y esa es la gran deficiencia del sistema, fondos insuficientes para reparar las Claro, pero el fondo de indemnizaciones. garantía solamente va en supuesto de insolvencia del empleador no asegurado. Mm, sí, Por eso en los otros casos que está la RT, el fondo de garantía está afuera. está afuera. Incluso si hay insolvencia de la RT, el empleador está afuera y entra a jugar otro fondo que se llama fondo de reserva. El fondo de reserva. Sí. A ver, con respecto al esquema de actualización de la ley de riesgo, ¿qué opinás? ¿Cómo está? ¿Qué estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Hoy es quizá el tema más Más discutido en ley de discutido. riesgo. Sí. Sí, un poco lo que decía al inicio es que el tema de actualización es como que viene a reflejar mucho trabajo jurisprudencial y la actualización no es tan acorde a la realidad laboral que hay que proteger porque deja afuera muchísimas situaciones particulares y esto de que además la ley en dejar
situaciones en blanco tampoco protege en forma integral al, como es, al trabajador, que si bien hay índices y formas de actualización frente a indemnizaciones, las mismas generalmente no cubren el daño que hay que reparar y que también se deriva a que no es... eh, se abastece a sí misma, sino también se recurre a la reparación de daños en forma, digamos, comparada con el dentro del ordenamiento jurídico con las normas que nos remiten al derecho civil o a veces a las relaciones de la ley de derechos al consumidor, toda la normativa aplicable, o sea que no, esta norma no es autosuficiente para decir se regula específicamente y acá encontramos toda la cobertura para proteger al trabajador, para mantenerlo indemne, para indemnizarlo, para reparar el daño, evitar el Claro, daño, pero sancionar el daño. si yo fuera un abogado de RT, Sí, te diría, está bien, no te reparo todo el daño, no es una reparación integral, pero en 20 días tenés el pago. Vos si vas a un juicio civil tenés 5 años, en el mejor de los casos. Ni hablar si llega a la corte. La corte está resolviendo casos de 2011-2012 en materia de riesgo. Por eso todavía no trato la opción con renuncia. Entonces, está diciendo, mira, está bien. Voy a decir, no te reparo todo el daño, pero yo te reparo en forma inmediata y te pago bastante porque es el monto de la tarifa. Yo no te estoy retaseando la tarifa. O sea, también no es reparación integral, pero es que el sistema especial de riesgo sí, nunca fue reparación integral. Siempre fue desde sí, el 96-88 para adelante, no fue reparación integral. vamos a O sea, fue enfallecer. yo renuncio a cierto grado de reparación que podría tener derecho por la celeridad y además por una carga probatoria mucho más, eh, menos exigente, mucho más simple. Yo demuestro el daño, me fijo que el daño está en el listado, casi hay una presunción de jure de responsabilidad si está en el listado y yo hago la actividad que lo genera. La R3 no me podría cuestionar eso. O sea, está bien, no hay, vuelvo a decir, no hay una Sí. reparación integral, pero tenés toda una serie de beneficios por esa ausencia de reparación integral. ¿Qué le responderías vos al tipo del RT que te dice, mire, no, está bien, pero si usted quiere una reparación integral, no es este el camino? Sí, sí, sí. No, en ese caso, y se da mucho también esto de la negociación y esto que usted dice, si yo fuese abogado del RT y le digo tal cosa, de hecho, se establecen estos acuerdos y estas indemnizaciones evitando el litigio y en ese sentido, mientras la parte lo acuerde y lo acepte, opino que es un pasito de solución al conflicto que surge, ¿no? Primando obviamente la autonomía de la voluntad y todo este ganar en el tiempo de muchísimas cosas. La utilización de la tasa de interés como modo de actualizar los créditos. Eh, Eso lo considero como inconstitucional, ¿sí? Doy esta mirada, comparto con muchos autores que dicen que es inconstitucional por cuanto la tasa de interés es una tasa que hace a un interés financiero propio del banco, donde el trabajador no tuvo posibilidad de interactuar, ni siquiera de ir a un convenio colaboración para fijar esas tasas y que no es lo más apropiado viendo otras tasas de interés como por ejemplo el RIF, que hace a su remuneración, a algo en la que sí participa el empleador porque es la forma de su salario directo en cuanto a su deber de prestar la labor frente al empleador y que eso sí mide como más real a lo que hace al beneficio que después va a obtener de eso. No obstante lo cual,
existe libertad de criterios de aplicar estas tasas, pero me parece más viable la del... Y eso vos, el RIT obviamente lo relacionas con el derecho del trabajo, pero Sí. un caso como el que hubo que resolver en el examen escrito, vinculado con otras relaciones, no Ah, laboral, sí, sí, sí. ¿qué, qué opinás del tema de las tasas financieras, las tasas puras, el valor? Que son tasas y herramientas que están a disposición del juez que va a valorar cómo aplicarlas en el momento y el caso concreto, porque es también una de las libertades que establece nuestro Código Civil y que Si sirve vos para tuvieras que fijar una tasa pura, ¿cómo una lo tasa. fijarías? Tasa pura, Ajá. ¿cómo fijarías la compensación del uso del dinero cuando estás hablando del valor? ¿Qué lo fijarías? Em, y depende del caso al que tenga que aplicarlo. Sería una vía la tasa de Sí, interés. suponete, yo te puedo decir, mira, la tasa pura puede ir del 3 al 15% anual. Ujú. Si vos tuvieras que decidir cuál de las tres aplicarías en ese rango, el decreto 70 habla de un 3% sobre índice de precio consumidor. En la época anterior a la ley de convertibilidad, en algunos lugares, Córdoba, por ejemplo, se usaba el 15% sobre capital actualizado. Que si vos tuvieras que resolver en función del contexto económico y social, ¿qué tasa pura aplicarías? Bueno, eso nuestro Superior Tribunal de Justicia también fijó una tasa de interés en cuanto a lo que puede valorar el juez para aplicar, que es ¿Cuál sería ese? esa es la tasa del Banco Provincia del Neuquén para la Sí. carta y es la tasa activa anual, perdón, la tasa mensual. ¿Vamos? Sí. Bueno, estaría mucho entonces, doctora. Bueno, muchísimas Hacemos gracias. la presentación.